Cada mañana era lo mismo. Él la miraba con desprecio y le recordaba que no valía nada. Hasta que ese día, en el supermercado, un hombre elegante se acercó y le dijo algo que cambiaría todo para siempre. Marisol se despertó esa mañana con el mismo nudo en el estómago de siempre. Desde la cocina llegaba el ruido de los platos siendo golpeados contra la mesa. Ricardo estaba desayunando y por el sonido ya estaba de mal humor. Ella se levantó despacio, tratando de no hacer ruido con las pantuflas gastadas que usaba desde hacía 3 años. ¿Ya te levantaste, inútil? La voz de Ricardo atravesó la pared como un cuchillo. El café está frío. ¿Para qué sirves si ni siquiera puedes hacer un café decente? Marisol cerró los ojos por un segundo. 23 años de matrimonio. Y cada día era igual. Se puso la bata descolorida y bajó las escaleras. Ricardo estaba sentado en la mesa, revisando su teléfono, con el gesto torcido que ella conocía tan bien. «Buenos días, Ricardo». Su voz sonó más pequeña de lo que quería. «Buenos días, ¿qué tienen de buenos?» Levantó la taza y la dejó caer sobre la mesa, salpicando café por todos lados. «Mírate. 45 años y pareces una vieja. ¿Te has visto en el espejo últimamente?» Marisol comenzó a limpiar el café derramado sin decir nada. Las palabras de Ricardo ya no la sorprendían, pero seguían doliendo como el primer día. Se había acostumbrado a caminar por la casa como un fantasma, tratando de no molestarlo, de no darle razones para que se enojara más. «Tengo una reunión importante hoy. Necesito que planches mi camisa azul y que limpies el carro, y no se te ocurra salir de la casa sin mi permiso». Ricardo se levantó de la mesa, dejando todo el desorden para que ella lo recogiera. «Ah, y tu hermana llamó ayer. Le dije que no estabas, porque seguramente venía a pedirte dinero otra vez. No quiero que hables con ella». Marisol sintió una punzada en el corazón. Carmen era su única hermana, y hacía meses que no hablaban porque Ricardo se lo había prohibido. Decía que su familia la llenaba de ideas raras, que la hacían creer que merecía más de lo que él le daba. «Pero Ricardo, Carmen es mi hermana. Solo quería saber cómo estaba». «¿Tu hermana?» Ricardo se acercó a ella, y Marisol pudo oler el café amargo en su aliento. «Yo soy tu familia ahora. Yo soy el que te mantiene, el que te da techo y comida. Tu hermana no ha hecho nada por ti. Ninguno de tu familia lo ha hecho». Marisol bajó la mirada. Era cierto que Ricardo trabajaba y pagaba las cuentas, pero también era cierto que él nunca la dejaba trabajar. Cada vez que ella mencionaba buscar un empleo, él se burlaba y le decía que quién iba a contratar a una mujer sin estudios, sin experiencia, sin nada que ofrecer. «Tienes razón», murmuró, porque era más fácil estar de acuerdo que pelear. Ricardo se fue a trabajar sin despedirse, como siempre. Marisol se quedó en la cocina, rodeada del silencio pesado de la casa. Se miró en el reflejo de la ventana y vio lo que Ricardo veía: una mujer cansada, con el pelo sin arreglar, con la ropa que ya no le quedaba bien. Hacía años que no se compraba nada nuevo. Ricardo decía que era un gasto innecesario. Después de limpiar la cocina y planchar la camisa azul, Marisol se dio cuenta de que necesitaba ir al supermercado. Se habían quedado sin arroz y sin leche, y Ricardo se pondría furioso si no encontraba su desayuno listo al día siguiente. Tomó los pocos pesos que tenía guardados en el frasco de la cocina y salió de la casa. El supermercado estaba lleno de gente. Marisol caminaba entre los pasillos con la cabeza baja, calculando cada peso que gastaba. Cuando llegó a la sección de lácteos, se detuvo frente a los yogures. Hacía meses que no comía yogur, pero recordaba lo mucho que le gustaban cuando era joven. Tomó uno y miró el precio. Era caro para su presupuesto, pero por un momento pensó en comprárselo. «Disculpe, señora, ¿está bien?» Marisol levantó la vista y se encontró con un hombre elegante, de unos 50 años, que la miraba con preocupación. Llevaba un traje impecable y tenía los ojos más amables que había visto en mucho tiempo. «Sí, estoy bien», respondió rápidamente, devolviendo el yogur a su lugar. «Perdón si la molesto, pero la vi aquí parada y parecía triste». El hombre tenía una sonrisa cálida. «Me llamo Alejandro Mendoza». «Marisol», respondió ella, sin saber por qué le daba su nombre a un extraño. «Marisol, qué nombre tan bonito». Alejandro notó que ella había devuelto el yogur al estante. «¿Le gusta ese sabor?
Yo vengo aquí seguido y siempre compro el mismo. Es excelente. Marisol se sonrojó. Sí, me gusta, pero no es necesario. ¿Puedo preguntarle algo? Alejandro se acercó un poco más, pero manteniendo una distancia respetuosa. ¿Cuándo fue la última vez que se compró algo que realmente quería? La pregunta golpeó a Marisol como un rayo. Se quedó callada, porque no recordaba la respuesta. ¿Cuándo había sido la última vez que había gastado dinero en algo solo porque lo quería? No sé, admitió en voz baja. Alejandro tomó el yogur que ella había devuelto y lo puso en su carrito. Permítame invitarla a un café. Hay una cafetería aquí cerca, y creo que necesita hablar con alguien. Marisol sintió pánico. No puedo. Mi esposo, él no me permite salir sola, y menos hablar con extraños. Su esposo no tiene por qué saberlo, dijo Alejandro con suavidad. Y no soy un extraño. Soy alguien que se preocupa porque una mujer hermosa esté llorando en el supermercado. Marisol se tocó la cara y se dio cuenta de que, efectivamente, tenía lágrimas en los ojos. No sabía cuándo había empezado a llorar. Venga, insistió Alejandro, solo media hora. Después puede volver a su casa como si nada hubiera pasado. Por primera vez en años, Marisol sintió curiosidad. ¿Qué tenía este hombre que la hacía sentir que valía la pena escucharla? ¿Por qué se había acercado a ella entre toda la gente del supermercado? Está bien, susurró sorprendiéndose a sí misma. Media hora. Salieron del supermercado juntos, y Marisol sintió algo extraño en el pecho. Era como si hubiera olvidado cómo se sentía caminar al lado de alguien que no la criticara, que no la hiciera sentir pequeña. Alejandro caminaba despacio, respetando su ritmo, y de vez en cuando la miraba con esa sonrisa que le daba tranquilidad. La cafetería era pequeña y acogedora. Alejandro le pidió un café con leche y un pedazo de torta de chocolate. Cuando uno está triste, el chocolate ayuda, le dijo con un guiño. No debería estar aquí, murmuró Marisol, mirando la puerta como si Ricardo fuera a aparecer en cualquier momento. ¿Por qué? Alejandro se sentó frente a ella y la miró directo a los ojos. ¿Por qué una mujer adulta no puede tomar un café si tiene ganas? Marisol no supo qué responder. La pregunta parecía tan simple, pero para ella era imposible de contestar. Cuénteme qué está pasando, dijo Alejandro. No soy psicólogo ni nada parecido, pero tengo 2 hijas, y si algún día las veo llorar en un supermercado como la vi a usted, espero que alguien se acerque a preguntarles si están bien. Algo en la forma en que lo dijo hizo que Marisol se sintiera segura. Empezó a hablar despacio, contándole sobre Ricardo, sobre los insultos diarios, sobre la forma en que la hacía sentir invisible. Le contó sobre su hermana, sobre el trabajo que nunca pudo tener, sobre los sueños que había abandonado hacía tanto tiempo que ya ni los recordaba. Alejandro la escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, con una expresión que se iba poniendo más seria a medida que ella hablaba. Marisol, dijo cuando ella terminó, ¿usted sabe que nada de lo que me acaba de contar es normal? ¿A qué se refiere? Un matrimonio no es una cárcel, un esposo no es un carcelero. Lo que usted me describe no es amor, es control. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Sabe cuántos años llevo casado yo? Marisol negó con la cabeza. 28 años. Y jamás se me ha ocurrido hablarle a mi esposa como su marido le habla a usted. Jamás le he prohibido ver a su familia o trabajar si quiere hacerlo. Alejandro hizo una pausa. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la amo. Y cuando uno ama a alguien, quiere verlo feliz, no destruido. Las palabras de Alejandro se clavaron en el corazón de Marisol como agujas. Había algo en la forma en que las dijo que la hizo entender, por primera vez en años, que su vida no tenía que ser así. Pero yo no puedo cambiar nada, susurró. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo a dónde ir. ¿Está segura de eso? Alejandro sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Yo tengo varias empresas. Siempre necesito gente trabajadora y honesta. Si usted quiere cambiar su vida, yo puedo ayudarla. Marisol miró la tarjeta. Decía, Alejandro Mendoza, Grupo Empresarial Mendoza. Había una dirección y un teléfono. No entiendo. ¿Por qué haría esto por mí? Ni siquiera me conoce. Alejandro sonrió, pero esta vez su sonrisa tenía algo de tristeza, porque hace muchos años alguien ayudó a mi hermana a salir de una situación parecida a la suya.
y porque creo que todas las personas merecen una oportunidad. Marisol guardó la tarjeta en su bolso, sin saber si tendría el valor de usarla algún día. Piénselo, dijo Alejandro, pero no piense demasiado. A veces cuando uno piensa mucho, se convence de que no merece cosas buenas. Cuando Marisol llegó a su casa, Ricardo ya había vuelto del trabajo. Estaba sentado en el sofá, viendo televisión. ¿Dónde estabas?, le preguntó sin levantar la vista. En el supermercado, respondió ella, mostrándole la bolsa con las compras. Te demoraste mucho. El supermercado queda a 5 cuadras. Marisol sintió el corazón acelerado. Había mucha cola. Ricardo la miró con desconfianza, pero no dijo nada más. Esa noche, mientras él dormía, ella sacó la tarjeta de Alejandro y la miró a la luz de la luna que entraba por la ventana. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la esperanza. Los siguientes días pasaron como una película en cámara lenta para Marisol. La tarjeta de Alejandro estaba escondida dentro de su libro de recetas, el único lugar donde sabía que Ricardo nunca miraría. Cada vez que cocinaba, la tocaba con los dedos, como si fuera un talismán que le diera fuerzas para seguir adelante. Ricardo había estado especialmente cruel esa semana. El martes le gritó porque la sopa estaba muy salada. El miércoles la acusó de estar gastando demasiado dinero en la comida. El jueves le dijo que había engordado y que debería dejar de comer tanto. Cada insulto era una gota que llenaba el vaso de la paciencia de Marisol. El viernes por la mañana, mientras Ricardo se duchaba, sonó el teléfono de la casa. Marisol corrió a contestar, esperando que fuera alguien para Ricardo, pero del otro lado escuchó la voz de su hermana Carmen. «Mari, ¿eres tú?». Carmen sonaba preocupada. «Hace semanas que no sé nada de ti. Llamé varias veces y Ricardo me dijo que no estabas». Marisol miró hacia el baño. Podía escuchar el agua de la ducha cayendo. «Carmen, no puedo hablar mucho. Ricardo no quiere que hable contigo». «¿Cómo que no quiere? Mari, ¿tú te escuchas? Es tu hermana. No puede prohibirte hablar conmigo». La voz de Carmen se llenó de indignación. «Esto ya pasó de límites. Tienes que hacer algo». «No es tan fácil, Carmen. Tú no entiendes». «Entiendo más de lo que crees. Mamá está preocupada por ti. Dice que cuando habla contigo por teléfono suenas como un robot, como si tuvieras miedo de decir algo malo». Carmen hizo una pausa. «Mari, ¿él te pega?». «No», respondió Marisol rápidamente. «No me pega, solo es su forma de ser. Su forma de ser es destruirte por dentro. Eso no es normal, Mari». El agua de la ducha se detuvo. Marisol sintió pánico. «Tengo que colgar. Te llamo después». «No, espera, escúchame bien. El domingo es el cumpleaños de mamá, va a estar toda la familia en casa, tienes que venir». «Carmen, tú sabes que Ricardo no me va a dejar. Entonces no le digas. Invéntate algo. Dile que vas al médico, al supermercado, lo que sea, pero ven. Mamá cumple 70 años, Mari. Puede ser la última vez que...». Marisol colgó el teléfono justo cuando Ricardo salió del baño. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Quién llamó?», preguntó Ricardo secándose el pelo con una toalla. «Número equivocado», mintió Marisol, sorprendiéndose de lo natural que sonó su voz. Ricardo la miró con desconfianza, pero no dijo nada. Se vistió y se fue a trabajar sin desayunar, porque, según él, Marisol había quemado las tostadas. Esa tarde, mientras limpiaba la casa, Marisol no podía dejar de pensar en las palabras de Carmen. El cumpleaños de su mamá, 70 años. ¿Cuándo había sido la última vez que había estado en una reunión familiar? ¿Cuándo había sido la última vez que había abrazado a su madre sin que Ricardo estuviera al lado? Contando los minutos, se sentó en la cocina y sacó la tarjeta de Alejandro. La miró durante mucho tiempo, pensando en su sonrisa amable, en la forma en que la había escuchado sin juzgarla. «Cuando uno piensa mucho, se convence de que no merece cosas buenas», había dicho. Antes de poder arrepentirse, tomó el teléfono y marcó el número de la tarjeta. «Grupo Empresarial Mendoza, buenos días», contestó una voz femenina muy profesional. «Buenos días. Quisiera hablar con el señor Alejandro Mendoza, por favor». «¿De parte de quién?». Marisol dudó por un segundo. «De Marisol. Nos conocimos en el supermercado». «Un momento, por favor». La música de espera sonó durante lo que parecieron horas. Marisol estuvo a punto de colgar varias veces, pero algo la detuvo. «¿Marisol?». La voz cálida de Alejandro la tranquilizó inmediatamente.
Qué sorpresa tan agradable. ¿Cómo está? Bien, señor Mendoza. Bueno, no tan bien. Marisol respiró profundo. Estuve pensando en lo que me dijo. Sobre el trabajo. Por supuesto. ¿Le interesa conocer las opciones que tengo disponibles? Sí, pero tengo una pregunta. ¿Es posible empezar de a poco? Como medio tiempo o algo así. Es que mi situación en casa es complicada. Alejandro guardó silencio por un momento. Entiendo perfectamente. Mire, tengo algo que puede funcionarle. Estoy necesitando a alguien para organizar y digitalizar archivos en una de mis oficinas. Es un trabajo que se puede hacer a horarios flexibles. ¿Le parece si nos reunimos para hablar mejor? ¿Cuándo? El lunes a las 10 de la mañana, ¿le viene bien? Puedo mandarle la dirección por mensaje. Marisol pensó rápidamente. Ricardo trabajaba hasta las 6. Podía inventarse que tenía cita médica. Sí, el lunes está bien. Perfecto. Y Marisol, no se preocupe. Todo va a salir bien. Cuando colgó el teléfono, Marisol se sintió mareada. ¿Qué había hecho? ¿Realmente estaba considerando trabajar a espaldas de Ricardo? La idea la aterraba y la emocionaba al mismo tiempo. El domingo llegó más rápido de lo esperado. Ricardo se había levantado de buen humor, lo cual era extraño en él. Silbaba mientras se afeitaba y hasta le dijo «Buenos días» cuando bajó a desayunar. «Hoy voy a jugar fútbol con los muchachos del trabajo», anunció. «Voy a estar fuera hasta la noche. Quiero que cuando llegue la casa esté impecable». Marisol asintió, pero por dentro sentía una emoción que no había experimentado en años. Ricardo iba a estar fuera todo el día. Podía ir al cumpleaños de su mamá. «También quiero que prepares esa carne guisada que tanto me gusta. Y de postre, flan. ¿Entendiste?» «Sí, Ricardo». En cuanto Ricardo se fue, Marisol corrió a su armario y buscó la ropa menos vieja que tenía. Se puso un vestido azul que no usaba desde hacía años y se maquilló por primera vez en meses. Cuando se miró al espejo, casi no se reconoció. Seguía viéndose cansada, pero había algo diferente en sus ojos. Una chispa que creía perdida para siempre. La casa de su mamá estaba a 40 minutos en autobús. Marisol no había manejado en años, porque Ricardo decía que las mujeres eran malas conductoras y que él no iba a pagar un seguro de auto para que ella tuviera un accidente. Cuando llegó a la casa familiar, Carmen la estaba esperando en la puerta. Al verla, su hermana se echó a llorar. «Mari, estás tan flaca y pálida». Carmen la abrazó fuerte. «Pero viniste. No puedo creer que hayas venido. Solo puedo quedarme unas horas», dijo Marisol mirando hacia todos lados como si Ricardo fuera a aparecer. «No importa, lo importante es que estás aquí». La casa estaba llena de gente. Primos, tíos, sobrinos. Todo el mundo se acercó a saludar a Marisol con una mezcla de alegría y preocupación. Era obvio que habían notado su cambio, que veían lo que los años con Ricardo habían hecho en ella. Su mamá, doña Elena, estaba sentada en su sillón favorito, rodeada de nietos. Cuando vio entrar a Marisol, se le iluminó la cara. «Mi niña», dijo, extendiendo los brazos, «ven acá». Marisol se acercó y se dejó abrazar por su madre. El olor a lavanda de doña Elena, el mismo de toda la vida, la hizo sentir como una niña otra vez. «¿Cómo estás, mija?», preguntó doña Elena, mirándola directo a los ojos. «Y no me digas que bien, porque te conozco desde que naciste». Marisol quiso contarle todo. Quiso decirle sobre Ricardo, sobre los insultos, sobre la soledad, sobre Alejandro, sobre la entrevista de trabajo del día siguiente, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Estoy aprendiendo a estar mejor», dijo finalmente. Doña Elena la miró con esa sabiduría que solo tienen las madres. «A veces hay que tocar fondo para darse cuenta de que uno puede volar, mija». «¿Cómo sabías que necesitaba escuchar eso?» «Porque soy tu mamá. Y porque he vivido 70 años. He visto mujeres que se quedan en situaciones horribles porque creen que no merecen algo mejor. Pero también he visto mujeres que encuentran la fuerza para cambiar su vida cuando menos lo esperan». Durante el almuerzo, Marisol se sintió como si hubiera vuelto a vivir. Rió con las historias de sus sobrinos, ayudó a Carmen en la cocina, cantó las mañanitas cuando trajeron el pastel. Por unas horas, recordó quién había sido antes de convertirse en la sombra que era ahora. Cuando se estaba preparando para irse, su primo Alberto se acercó a ella. «Mari, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Eres feliz?» La pregunta la tomó por sorpresa.
¿Por qué me preguntas eso? Porque eres mi prima favorita desde que éramos niños, y hoy es la primera vez en años que te veo sonreír de verdad. Alberto se acercó más. Si necesitas ayuda, cualquier tipo de ayuda, cuenta conmigo. Marisol sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, Alberto. De verdad. En el autobús de regreso, Marisol pensó en todo lo que había vivido ese día. Su familia la amaba. La extrañaban. Querían ayudarla. Y mañana tenía una entrevista de trabajo con un hombre que le había mostrado más respeto en una hora que su propio esposo en 23 años. Cuando llegó a su casa, Ricardo aún no había vuelto. Preparó la cena rápidamente y se cambió de ropa, guardando el vestido azul en el fondo del armario. Cuando Ricardo llegó, estaba viendo televisión en la sala como si hubiera estado ahí todo el día. ¿Cómo te fue?, preguntó tratando de sonar desinteresada. Bien, ganamos 2-1. Ricardo se tiró en el sofá. ¿Está lista la cena? Sí, ya la sirvo. Esa noche, mientras Ricardo dormía, Marisol miró el techo de su habitación y pensó en las palabras de su mamá. A veces hay que tocar fondo para darse cuenta de que uno puede volar. Tal vez ya había tocado fondo. Tal vez era hora de intentar volar. La entrevista con Alejandro era en menos de 12 horas. Y por primera vez en mucho tiempo, Marisol sintió que tenía algo que esperar. El lunes por la mañana Marisol se despertó antes que sonara el despertador. Había dormido mal, dando vueltas en la cama, pensando en la entrevista con Alejandro. Ricardo estaba a su lado, roncando, sin saber que su esposa estaba a punto de dar el paso más importante de su vida. Se levantó despacio y fue al baño. Se miró en el espejo y vio a la misma mujer de siempre, cansada, pequeña, invisible. Pero había algo diferente en sus ojos, una determinación que no había sentido en años. Se bañó en silencio y se puso la ropa más decente que tenía, una blusa blanca que había sido de su hermana y una falda gris que ya no estaba de moda. No era mucho, pero era lo mejor que podía hacer. Ricardo se despertó cuando ella estaba preparando el desayuno. ¿Por qué te levantaste tan temprano?, gruñó desde la cama. Tengo cita médica, respondió Marisol, sorprendiéndose de lo firme que sonó su voz. Había practicado esa mentira toda la noche. ¿Cita médica? ¿Para qué? ¿Desde cuándo vas al médico sin decirme? Marisol sintió el corazón acelerado. Me duele mucho la espalda últimamente. Hice la cita la semana pasada. Ricardo se levantó y se acercó a ella. Marisol pudo oler su mal aliento matutino. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Qué más me estás ocultando? No te estoy ocultando nada, Ricardo. Solo pensé que no era importante. Todo lo que hagas es importante para mí. Soy tu esposo. Ricardo se sirvió café y la miró con desconfianza. ¿A qué hora es la cita? A las 10. ¿En qué hospital? Marisol había pensado en eso también. En el centro de salud cerca del mercado. Voy a llevarte. No, respondió Marisol demasiado rápido. No es necesario. Tú tienes que trabajar. ¿Desde cuándo te preocupas por mi trabajo? Ricardo la miró fijamente. Algo raro está pasando contigo, Marisol. Últimamente estás diferente. No estoy diferente. Solo estoy preocupada por el dolor de espalda. Ricardo siguió mirándola durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente se encogió de hombros y siguió desayunando. Más te vale que sea verdad lo que me estás diciendo. Porque si me entero de que me estás mintiendo, vas a conocer al Ricardo que nunca has visto. Marisol sintió un escalofrío, pero asintió en silencio. Cuando Ricardo se fue a trabajar, ella se quedó en la cocina, temblando. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente iba a arriesgar todo por una entrevista de trabajo? Se miró en el espejo del baño otra vez. Tienes que hacerlo, se dijo en voz alta. Ya no puedes seguir así. La oficina de Alejandro estaba en el centro de la ciudad, en un edificio alto y moderno que Marisol había visto muchas veces, pero nunca había pisado. Cuando entró al lobby, se sintió completamente fuera de lugar. Había gente elegante yendo y viniendo, todos con propósito, todos con prisa. Buenos días, vengo a ver al señor Alejandro Mendoza, le dijo a la recepcionista, una mujer joven y bien vestida que la miró de arriba a abajo. ¿Tiene cita? Sí, a las 10. Soy Marisol. La recepcionista revisó su computadora. Ah, sí, aquí está. Piso 15. Oficina 1505. Los elevadores están al fondo. En el elevador, Marisol se miró en el espejo.
Se veía pequeña y asustada. ¿Qué iba a pensar Alejandro cuando la viera? Probablemente se arrepentiría de haberle ofrecido trabajo. La oficina 1505 tenía una puerta de cristal con el nombre Alejandro Mendoza, director general, grabado en letras doradas. Marisol respiró profundo y tocó. Adelante. Alejandro estaba sentado detrás de un escritorio enorme, pero cuando la vio entrar, se levantó inmediatamente y le sonrió con la misma calidez del supermercado. Marisol, qué gusto verla otra vez. Siéntese, por favor. La oficina era impresionante. Ventanas enormes que daban a toda la ciudad, muebles elegantes, cuadros en las paredes. Marisol se sintió como si estuviera en otro mundo. ¿Gusta un café? ¿Agua? Un vaso de agua, por favor. Alejandro le sirvió agua en un vaso de cristal y se sentó frente a ella. ¿Cómo se siente? Nerviosa, admitió Marisol. No he trabajado en muchos años. No sé si sirvo para esto. Cuénteme sobre usted. ¿Qué hacía antes de casarse? Marisol pensó por un momento. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba sobre ella, sobre su pasado, sobre sus gustos. Trabajaba en una oficina contable. Era asistente administrativa. Me gustaba mucho organizar documentos, archivar, hacer que todo estuviera en orden. Se detuvo. También estudié computación básica en un instituto, pero eso fue hace muchos años. ¿Le gustaba su trabajo? Mucho. Era buena en lo que hacía. Mi jefe siempre me decía que era la más organizada de la oficina. Marisol sonrió sin darse cuenta. Hasta me habían prometido un ascenso, pero entonces conocí a Ricardo, y él dijo que las mujeres casadas debían estar en su casa. ¿Y usted qué pensaba de eso? Al principio pensé que tenía razón, que era lo correcto, pero después, Marisol bajó la mirada. Después me di cuenta de que extrañaba trabajar, extrañaba sentirme útil. Alejandro asintió. El trabajo que tengo para usted es perfecto entonces. Tengo miles de documentos que necesitan ser organizados y digitalizados. Es un proyecto grande, pero se puede hacer por etapas, sin prisa. ¿Y cuánto tiempo sería? Depende de usted. Puede venir 3 horas al día, 4 días a la semana, o menos, si eso es lo que necesita al principio. Marisol hizo los cálculos mentalmente. Ricardo trabajaba de 8 a 6. Si ella venía de 10 a 1, podía estar en su casa antes de que él regresara. ¿Cuánto pagarían? Alejandro le mencionó una cifra que hizo que Marisol abriera los ojos. Era más dinero del que había manejado en años. ¿Es en serio? Completamente en serio. Es un trabajo que requiere responsabilidad y discreción, y creo que usted tiene ambas cosas. Marisol sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Señor Mendoza, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Por qué hace esto por mí? Realmente no me conoce. Alejandro se recostó en su silla y la miró con seriedad. ¿Puedo contarle algo personal? Marisol asintió. Hace 15 años, mi hermana menor estaba en una situación muy parecida a la suya, casada con un hombre que la había convertido en una sombra de lo que era. Yo trataba de ayudarla, pero ella siempre tenía excusas. Siempre decía que no podía cambiar nada. ¿Qué pasó? Un día encontró fuerzas para irse. Consiguió trabajo. Empezó una nueva vida. Ahora es dueña de su propia empresa de catering y es la mujer más feliz que conozco. Alejandro se inclinó hacia adelante, pero necesitó que alguien le diera la primera oportunidad. Alguien que creyera en ella cuando ella no podía creer en sí misma. ¿Y usted cree que yo puedo hacerlo? Estoy seguro de que puede hacerlo. La pregunta es, ¿usted cree que puede? Marisol pensó en Ricardo, en sus insultos, en los años de sentirse inútil. Después pensó en su familia, en la sonrisa de su mamá, en las palabras de Carmen. Pensó en la mujer que había sido antes, en la que podía volver a ser. Sí, dijo con voz firme, creo que puedo. ¿Entonces acepta el trabajo? Acepto. Alejandro sonrió y le extendió la mano. Bienvenida al equipo, Marisol. Puede empezar mañana si quiere. Cuando Marisol salió del edificio, se sintió como si hubiera nacido de nuevo. Tenía trabajo, iba a ganar su propio dinero, iba a volver a ser útil, a tener un propósito. Caminó por el centro de la ciudad sintiéndose diferente. La gente seguía igual, pero ella había cambiado. Entró a una cafetería y se compró un café y un pastelito, solo porque quería hacerlo. Era la primera vez en años que gastaba dinero en algo que no era de primera necesidad. Mientras tomaba el café,
Pensó en lo que le diría a Ricardo. Tendría que seguir mintiendo, al menos al principio, pero era una mentira que valía la pena. Una mentira que la iba a salvar. Llegó a su casa a las 2 de la tarde. Ricardo no regresaba hasta las 6, así que tenía tiempo de preparar la comida y arreglar la casa. Pero por primera vez en años, no lo hizo por miedo a que se enojara. Lo hizo porque quería hacerlo. Esa noche, durante la cena, Ricardo notó algo diferente en ella. ¿Qué te dijo el médico? Que tengo que hacer ejercicios para la espalda y que tengo que caminar más. ¿Ejercicios? Sí, me dijo que tengo que salir a caminar 1 hora todos los días, para fortalecer los músculos. Era otra mentira, pero Marisol ya tenía todo planeado. Necesitaba una excusa para salir de la casa todos los días. ¿1 hora todos los días? ¿No será mucho? Es lo que me recetó el médico. Ricardo se encogió de hombros. Bueno, si es por tu salud. Esa noche, Marisol se acostó con una sensación extraña en el pecho. Era miedo, pero también era emoción. Mañana iba a empezar su nueva vida. Mañana iba a ser otra vez la Marisol que había perdido hace tantos años. Se durmió pensando en el momento en que Alejandro le había dado la mano para cerrar el trato. Hacía años que alguien no la trataba como a una persona importante, como a alguien que valía la pena. Y por primera vez en mucho tiempo, Marisol sintió que tal vez, solo tal vez, merecía ser feliz. Las primeras 2 semanas trabajando con Alejandro fueron como vivir en 2 mundos completamente diferentes. De día, en la oficina, Marisol se sentía útil, respetada, importante. De noche, en su casa, volvía a ser la mujer invisible que Ricardo había creado. El trabajo era exactamente lo que necesitaba. Alejandro le había dado una oficina pequeña pero cómoda, con una computadora moderna y todo lo necesario para organizar los miles de documentos que tenía acumulados. Era trabajo de años, pero a Marisol no le importaba. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que la hacía feliz. «Buenos días, Marisol», le decía Alejandro cada mañana cuando llegaba. «¿Cómo se siente hoy?». Era una pregunta simple, pero significaba mucho para ella. Nadie le había preguntado cómo se sentía en años. «Bien, señor Mendoza, lista para trabajar. Por favor, dígame, Alejandro. Aquí somos un equipo». Los compañeros de trabajo la habían recibido con amabilidad. Ana, la secretaria principal, la había ayudado a familiarizarse con los sistemas de la oficina. Carlos, el contador, siempre la saludaba con una sonrisa. Por primera vez en años, Marisol se sentía parte de algo. El problema era mantener la mentira en casa. Cada día se inventaba una nueva excusa sobre sus caminatas médicas. Le decía a Ricardo que el doctor le había recomendado caminar por diferentes rutas, ir a diferentes parques, para no aburrirse con la rutina. «¿1 hora todos los días no te parece mucho?», le preguntaba Ricardo de vez en cuando. «Es lo que me recetó el médico», respondía Marisol, cada vez más segura de sí misma. Lo que Ricardo no sabía era que esa hora de caminata se había convertido en 4 horas de trabajo, y que su esposa estaba ganando más dinero en una semana de lo que él le daba para gastos del mes. Marisol había abierto una cuenta de banco en secreto, algo que jamás pensó que tendría el valor de hacer. Cada quincena, cuando recibía su salario, se sentía más fuerte, más independiente. Con su primer sueldo, se compró ropa nueva. Nada extravagante, pero sí ropa que le quedaba bien, que la hacía sentir bonita. Se las llevaba a la oficina en una bolsa y se cambiaba en el baño. Al final del día volvía a ponerse su ropa vieja antes de llegar a casa. «Se ve diferente», le dijo Ana un día. «Más segura de sí misma». «¿De verdad?». «Sí. Cuando llegó aquí hace 2 semanas parecía que se quería esconder del mundo. Ahora camina derecha, sonríe más». Marisol se miró en el espejo del baño. Ana tenía razón. Había algo diferente en ella. Sus ojos tenían vida otra vez. Pero el cambio más grande vino cuando Alejandro le propuso acompañarlo a una reunión con un cliente importante. «Necesito que tome notas y organice los documentos que vamos a revisar», le dijo. «Es un cliente muy exigente, pero creo que usted puede manejarlo perfectamente». «¿Está seguro?». «No sé si estoy preparada para algo así». «Marisol, en estas 2 semanas ha organizado más documentos que mi asistente anterior en 2 meses, y lo ha hecho sin errores. Confío en usted». La reunión era un jueves por la tarde. Marisol le dijo a Ricardo que tenía que ir a hacerse análisis médicos
que tomarían más tiempo de lo normal. ¿Análisis médicos? ¿Para qué? El doctor quiere descartar algunas cosas sobre mi dolor de espalda. Ricardo la miró con desconfianza, pero no dijo nada más. El cliente era un hombre mayor, dueño de una cadena de restaurantes que quería expandir su negocio. Durante la reunión, Marisol tomó notas detalladas y organizó los contratos que necesitaban revisar. Cuando el cliente hizo una pregunta sobre unas cifras que habían discutido al principio, Marisol encontró la información en segundos. «Excelente trabajo», le dijo Alejandro después de que el cliente se fuera. Lo convenció completamente. Me preguntó si usted estaría disponible para ayudar con la organización de sus nuevos restaurantes. Marisol sintió una emoción que no había experimentado en años. Orgullo profesional, la sensación de ser buena en algo, de ser valorada por su trabajo. ¿En serio? ¿En serio? Si quiere, podemos aumentar sus horas de trabajo y, por supuesto, su salario. Esa noche, Marisol llegó a casa sintiendo como si pudiera conquistar el mundo. Ricardo estaba viendo televisión, como siempre. «¿Cómo te fue en el médico?» «Bien. Todo salió bien». «Perfecto. La cena está lista, espero». Marisol fue a la cocina y preparó la cena rápidamente. Pero por primera vez en años, no lo hizo con miedo o resentimiento. Lo hizo porque era parte de su rutina nada más. Su mente estaba en otros lugares, en su trabajo, en las nuevas oportunidades que se abrían ante ella. Durante la cena, Ricardo comenzó con sus comentarios de siempre. «Hoy mi jefe me preguntó por qué mi esposa nunca va a las reuniones sociales de la empresa. Le dije que prefieres quedarte en casa como una buena esposa». Antes, un comentario así habría hecho que Marisol se sintiera culpable, pero esa noche solo asintió sin decir nada. «¿No vas a preguntarme qué más me dijo mi jefe?» «¿Qué te dijo?» «Me dijo que las esposas de los otros empleados son más, ¿cómo decirlo?, presentables, que saben arreglarse, que saben hablar con la gente importante». Ricardo esperaba que Marisol se sintiera mal, que se disculpara, que prometiera cambiar, pero ella solo siguió comiendo en silencio. «¿No tienes nada que decir?» Marisol lo miró directo a los ojos. «¿Qué quieres que diga, Ricardo?» Había algo en su tono de voz que hizo que Ricardo la mirara más atentamente. «No sé, antes te preocupabas cuando te decía estas cosas». «Sigo preocupándome», mintió Marisol. «Solo que estoy cansada». Pero la verdad era diferente. La verdad era que los comentarios de Ricardo ya no tenían el mismo poder sobre ella. Cuando pasaba 8 horas al día siendo valorada y respetada, era más difícil que 4 horas de insultos la destruyeran. Al día siguiente, Alejandro le propuso algo que cambiaría todo. «Marisol, el cliente de ayer quedó tan impresionado con su trabajo que me hizo una propuesta. Quiere contratarla directamente para organizar los archivos de sus 5 restaurantes. Sería un proyecto de 6 meses, muy bien pagado». «¿Contratarme directamente?» «Sí, usted trabajaría como consultora independiente. Podría poner sus propios horarios, sus propias condiciones». Marisol sintió vértigo. «¿Cuánto pagaría?» Alejandro le mencionó una cifra que la dejó sin palabras. Era más dinero del que Ricardo ganaba en 3 meses, pero tendría que trabajar tiempo completo, al menos por esos 6 meses. «No puedo», respondió Marisol automáticamente. «Mi esposo nunca me dejaría». «¿Su esposo?» Alejandro la miró con seriedad. «Marisol, usted es una mujer adulta, con talento, con capacidades. ¿Por qué necesita permiso de alguien más para trabajar? Usted no entiende. Ricardo es su esposo, no su dueño». Alejandro se sentó frente a ella. «¿Puedo preguntarle algo? ¿Qué es lo peor que podría pasar si usted le dice que va a trabajar tiempo completo?» Marisol pensó por un momento. ¿Qué era lo peor que podría pasar? Ricardo se enojaría, le gritaría, la insultaría, pero ya hacía eso de todas formas. Se enojaría mucho. ¿Y después qué? No sé. Nunca lo he desafiado así. Marisol, en estas semanas he visto cómo ha cambiado. Ha recuperado la confianza en sí misma. Ya no es la mujer asustada que conocí en el supermercado». Alejandro hizo una pausa. Tal vez es hora de que Ricardo vea también ese cambio. Esa noche, Marisol se acostó pensando en las palabras de Alejandro. Tenía razón. Ya no era la misma mujer de antes. Tenía trabajo, tenía dinero propio, tenía un futuro que no dependía de Ricardo. Pero decírselo a él era diferente. Era cruzar una línea de la que tal vez no podría volver. Se levantó
y se miró en el espejo del baño. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la sombra de antes. Tenía los ojos brillantes, la espalda derecha, la barbilla levantada. «Tal vez es hora», se dijo en voz baja. «Tal vez es hora de dejar de tener miedo». Al día siguiente era viernes. Marisol había decidido que ese fin de semana le diría a Ricardo sobre su trabajo. No sobre las mentiras, no sobre el dinero que tenía ahorrado, pero sí sobre su decisión de trabajar oficialmente. Llegó a la oficina más temprano que de costumbre. Quería terminar algunos proyectos antes de tomar la decisión más importante de su vida. «Buenos días, Marisol», la saludó Ana. «Se ve muy decidida hoy». «Sí», respondió Marisol. «Creo que por fin sé lo que quiero hacer». El sábado por la mañana, Marisol se despertó con una decisión tomada. Ya no podía seguir viviendo en dos mundos diferentes. Era hora de unir las dos versiones de sí misma y elegir cuál quería ser. Ricardo estaba desayunando cuando ella bajó las escaleras. Como siempre, tenía el ceño fruncido y parecía molesto por alguna razón que Marisol ya no se preocupaba por averiguar. «El café está horrible», fue lo primero que le dijo. «¿Qué le hiciste diferente?» «Nada, es el mismo café de siempre». «No, está diferente. Todo está diferente últimamente». Ricardo la miró con desconfianza. «Tú estás diferente». Marisol sintió que era el momento perfecto para empezar la conversación que había ensayado toda la noche. «Ricardo, necesito hablarte de algo importante». «¿Ahora?» «Estoy desayunando. Es importante». Ricardo dejó la taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. «¿Qué es tan importante que no puede esperar?» Marisol respiró profundo. «Voy a empezar a trabajar». La reacción de Ricardo fue exactamente la que ella esperaba. Se rió con esa risa cruel que conocía tan bien. «¿Trabajar? ¿Tú? ¿Quién te va a dar trabajo a ti?» «Ya tengo trabajo. Empiezo el lunes». La risa de Ricardo se detuvo inmediatamente. «¿Cómo que ya tienes trabajo? ¿Cuándo conseguiste trabajo?» «Hace unas semanas. Es en una oficina, organizando documentos». Ricardo se levantó de la mesa tan rápido que tiró la silla. «Hace unas semanas, y no me dijiste nada. Te estoy diciendo ahora». «Me estás diciendo ahora porque ya lo decidiste a mis espaldas». Ricardo se acercó a ella con esa mirada que antes la aterrorizaba. «¿Quién te crees que eres para tomar decisiones sin consultarme?» Pero esta vez, Marisol no retrocedió. Se quedó parada donde estaba, mirándolo directo a los ojos. «Soy una mujer adulta, Ricardo, y tengo derecho a trabajar si quiero». «Tienes derecho a lo que yo te diga que tienes derecho», gritó Ricardo. «Eres mi esposa. Tu lugar está en esta casa». «¿Mi lugar?» Marisol sintió una calma extraña, como si estuviera viendo la escena desde afuera. «¿Cuál es exactamente mi lugar, Ricardo? ¿Limpiar tu desorden? ¿Cocinar para que después me digas que está horrible? ¿Escuchar todos los días que no sirvo para nada? Yo te mantengo, te doy techo y comida, y por eso tengo que aguantar que me trates como si fuera tu empleada doméstica. Por eso tengo que escuchar todos los días que soy una inútil, que estoy fea, que no valgo nada». Ricardo se quedó callado por un momento, sorprendido por la firmeza en la voz de Marisol. «Tú sabías cómo era yo cuando te casaste conmigo», dijo finalmente. «Sí, lo sabía, pero yo no sabía cómo era yo hasta ahora». «¿Qué quieres decir con eso?» Marisol se acercó a la ventana y miró hacia afuera. «Quiero decir que durante 23 años me convenciste de que era una mujer sin valor, sin talento, sin nada que ofrecer al mundo. Pero te equivocaste, Ricardo». «¿Me equivoqué?» «Sí, resulta que soy buena en muchas cosas. Soy inteligente, soy trabajadora, soy capaz. Hay gente que me valora, que respeta mi trabajo, que me trata como a una persona importante». Ricardo se rió otra vez, pero esta vez su risa sonaba forzada. «¿Gente que te valora? ¿Quién? ¿Tu jefe? Seguramente es un viejo verde que quiere aprovecharse de ti». «No, Ricardo. Es un hombre decente que me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que un extraño haya tenido que enseñarme que valgo algo, porque mi propio esposo se dedicó a destruir mi autoestima durante 23 años. ¡Basta ya!». Ricardo golpeó la mesa. «No vas a trabajar y punto. Te prohíbo que salgas de esta casa para ir a trabajar». «¿Me prohíbes?». Marisol se volteó hacia él y Ricardo pudo ver algo en sus ojos que nunca había visto antes. «Ricardo, tú no puedes prohibirme nada.
No eres mi dueño. Soy tu esposo. Ser mi esposo no te da derecho a controlar mi vida. Ser mi esposo significa que deberías apoyarme, amarme, querer lo mejor para mí. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste alguna de esas cosas? Ricardo se quedó callado, pero Marisol pudo ver la rabia creciendo en sus ojos. Si sales de esta casa para ir a trabajar, cuando regreses las puertas van a estar cerradas, dijo con voz amenazante. Está bien, respondió Marisol con una calma que la sorprendió a ella misma. Entonces no regresaré. ¿Qué dijiste? Que si cierras las puertas no regresaré. Me iré a vivir a otro lado. Ricardo se rió, pero esta vez su risa sonaba nerviosa. ¿Te vas a ir a vivir a otro lado? ¿Con qué dinero? ¿A dónde vas a ir? Tengo dinero ahorrado y tengo un trabajo que me permite pagar mi propia renta. ¿Dinero ahorrado? ¿De dónde sacaste dinero ahorrado? Marisol dudó por un momento, pero decidió que ya era hora de decir toda la verdad. He estado trabajando en secreto durante un mes. Cada día que te decía que iba a caminar por recomendación médica, en realidad iba a trabajar. La cara de Ricardo cambió por completo. La sorpresa, la rabia y algo parecido al miedo se mezclaron en su expresión. ¿Me has estado mintiendo durante un mes? Sí. ¿Y sabes por qué? Porque sabía que si te decía la verdad, harías exactamente lo que estás haciendo ahora: gritarme, amenazarme, tratar de controlarme. Pero es que esto está mal. Las esposas no mienten a sus esposos. Los esposos no humillan a sus esposas todos los días tampoco, Ricardo. Pero tú lo has hecho durante 23 años. Ricardo se sentó en la silla, como si de repente hubiera entendido que estaba perdiendo el control de la situación. Marisol, escúchame. Podemos arreglar esto. Si realmente quieres trabajar, podemos hablarlo. Pero no así, no a mis espaldas. Marisol lo miró con tristeza. ¿Sabes qué es lo más triste, Ricardo? Que tengas que llegar a esta situación para ofrecerme hablar. 23 años de matrimonio, y recién ahora estás dispuesto a escuchar lo que tengo que decir. Siempre te he escuchado. No, Ricardo, nunca me has escuchado. Solo me has hablado. Me has dicho qué hacer, cómo sentirme, qué pensar. Pero nunca te has sentado a preguntarme qué quiero yo, qué necesito yo, qué me haría feliz a mí. Ricardo bajó la mirada. Por primera vez en años, parecía no saber qué decir. ¿Qué quieres que haga entonces?, preguntó en voz baja. Quiero que respetes mi decisión de trabajar. Quiero que dejes de insultarme. Quiero que me trates como a tu compañera, no como a tu empleada. Marisol hizo una pausa. Y quiero que vayas a terapia. ¿Terapia? Sí, conmigo, para que aprendamos a comunicarnos de verdad, para que construyamos un matrimonio basado en respeto mutuo. Ricardo levantó la mirada. ¿Y si no quiero ir a terapia? Entonces me voy de esta casa, hoy mismo. El silencio que siguió fue el más largo de toda la conversación. Ricardo miraba a Marisol como si la estuviera viendo por primera vez. ¿De verdad harías eso? ¿Dejarías 23 años de matrimonio? Ricardo, estos no han sido 23 años de matrimonio. Han sido 23 años de sometimiento. Y sí, estoy dispuesta a dejarlos atrás si eso significa que puedo vivir los próximos 23 años siendo feliz. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana. Estuvo callado durante varios minutos, y Marisol pudo ver que estaba luchando internamente. Está bien, dijo finalmente sin voltearse. Iremos a terapia. ¿En serio? En serio. Pero también quiero que dejes de mentirme. Si vamos a arreglar esto, tiene que ser con la verdad. Estoy de acuerdo. Ricardo se volteó hacia ella. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Todavía me amas? Marisol pensó cuidadosamente antes de responder. Amo al hombre del que me enamoré hace 25 años. Pero ese hombre desapareció hace mucho tiempo. Si queremos salvar este matrimonio, tienes que traerlo de vuelta. ¿Y si no puedo? Entonces seguiré mi camino sola, pero con la cabeza en alto, sabiendo que valgo mucho más de lo que me hiciste creer durante todos estos años. 3 meses después, Marisol estaba sentada en la oficina de Alejandro, firmando el contrato para su segundo proyecto como consultora independiente. Había resultado ser tan buena en su trabajo que ya tenía lista de espera de clientes. ¿Cómo van las cosas en casa?, le preguntó Alejandro mientras revisaban los detalles del contrato. Mejor. Difícil, pero mejor. Marisol sonrió. La terapia está ayudando mucho. Ricardo está aprendiendo a verme como a una persona, no como a una posesión.
Me alegra mucho escuchar eso. Y todo empezó aquel día en el supermercado, cuando usted se acercó a preguntarme si estaba bien. Marisol lo miró con gratitud. A veces una persona necesita que alguien más le recuerde que tiene valor. Usted siempre tuvo valor, Marisol. Solo necesitaba recordarlo. Esa noche, Marisol llegó a su casa y encontró a Ricardo preparando la cena. Era algo que había empezado a hacer desde que comenzaron la terapia. «¿Cómo te fue hoy?», le preguntó, y por primera vez en años sonaba como si realmente le interesara la respuesta. «Muy bien, conseguí otro cliente, va a ser un proyecto grande. Me alegro por ti, de verdad». Durante la cena hablaron sobre sus trabajos, sobre los planes para el fin de semana, sobre cosas normales que las parejas normales discuten. Era extraño y hermoso al mismo tiempo. «Marisol», dijo Ricardo de repente, «quiero pedirte perdón». «¿Por qué?». «Por todos estos años, por la forma en que te traté, por hacerte creer que no valías nada». Ricardo bajó la mirada. «No tengo excusa. Estaba equivocado». Marisol sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias por decir eso. ¿Crees que algún día podrás perdonarme de verdad?». Marisol lo pensó por un momento. «Creo que ya te estoy perdonando, poco a poco, pero más importante que perdonarte a ti, me estoy perdonando a mí misma por haber permitido que pasara tanto tiempo». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Marisol se miró en el espejo del baño. La mujer que le devolvía la mirada era diferente a la que había conocido a Alejandro en el supermercado 6 meses atrás. Tenía los ojos brillantes, la sonrisa genuina, la postura de alguien que sabe que vale la pena. Se había salvado a sí misma. Con ayuda, sí, pero al final había sido su decisión, su valor, su fuerza la que había cambiado su vida. Y mientras se acostaba esa noche, Marisol supo que sin importar lo que pasara en el futuro, nunca más volvería a ser la mujer invisible que había sido durante tantos años. Había encontrado su voz, y esta vez nadie se la iba a quitar.